Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más potentes y, la verdad, más fascinantes de la civilización andina. Vamos a hablar de una estructura social que no solo fue la base de un imperio, sino que de alguna manera ha conseguido sobrevivir hasta hoy. A ver, parémonos a pensar un segundo en esto. ¿Qué es lo que de verdad hace que una sociedad sea fuerte, que perdure en el tiempo? Pues no, la respuesta no está en sus ejércitos, ni en sus murallas, ni siquiera en el oro de sus templos. En los Andes, mucho antes de que existiera el imperio inca, antes de que se levantara Machu Picchu, ya latía un corazón social, una idea que lo organizaba absolutamente todo. Vale, este va a ser nuestro viaje de hoy. Vamos a ver qué es exactamente el Ayu, cómo funcionaba, qué papel tuvo en la historia, el brutal choque que supuso la llegada del mundo colonial y al final por qué su legado podría ser más importante que nunca. Venga, vamos a ello. Y ese corazón, ese motor del mundo andino, pues tenía un nombre, el Ayu. Es una palabra quechua que todavía resuena en valles y montañas y que significa muchísimo más de lo que parece a simple vista. Ojo, que no hablamos solo de un clan o de una aldea. Era, por así decirlo, un ecosistema humano, una red que no solo conectaba a las personas entre sí, sino que las conectaba con sus antepasados, con la tierra que pisaban y hasta con el cosmos. Nacer en un Ayllu no era solo nacer ahí, era nacer de él. Entonces, ¿cómo se construía esta red tan compleja? Pues se apoyaba en tres pilares fundamentales que daban forma a la identidad de cada persona y a su vida diaria. Por un lado, el parentesco. Cada Ayllu se consideraba descendiente de un ancestro común, que podía ser real o mítico. Su tumba podía ser una montaña, un apu, que vigilaba a su gente. Luego, el territorio. La tierra no era una propiedad privada, era un pariente más, la Pachamama. Se habitaba con respeto y con deber. Y por último, la memoria, la obligación como grupo de cuidar el legado del pasado para preparar el futuro. Y esto es clave porque choca de frente con nuestra mentalidad. La idea del yo individual, tan importante para nosotros, allí era casi inexistente. Los derechos y las obligaciones eran del grupo. Si a alguien le iba bien, era un éxito para todos. Si alguien sufría, era el dolor de todos. La identidad no venía de dentro de uno mismo, sino de pertenecer al Ayllu. Claro, con esta forma de pensar, ¿qué pasa con la economía? Pues que dio lugar a un sistema absolutamente fascinante, que funcionaba sin dinero, sin mercados y sin la idea de acumular riqueza por acumular. Es que en el mundo andino intercambiar algo era, en el fondo, intercambiar obligaciones sociales. Dar una cesta de patatas no era una simple transacción, era una forma de reforzar un lazo con otra familia. Lo que se buscaba era la armonía del grupo, no el beneficio personal. Y esto se organizaba en tres formas de trabajo. Primero, el Aini, la ayuda recíproca entre familias, el clásico hoy por ti y mañana por mí. Luego estaba la Minca, el trabajo de toda la comunidad para un proyecto común, como levantar un puente. Y finalmente la Mita, el servicio por turnos para el Estado, que los incas luego adoptaron y perfeccionaron. No se veían como una carga, sino como parte de la relación con la comunidad. Y gracias a esta organización consiguieron una auténtica proeza agrícola. Un único Ayllu era capaz de gestionar tierras a distintas altitudes. En la puna, a gran altura, para criar llamas, y en los valles más bajos, para el maíz. Así, si una helada arrasaba un cultivo, otro sobrevivía. Era un seguro de vida colectivo, un sistema de seguridad alimentaria basado en la cooperación, una genialidad. Pero cuidado, que nadie piense que el Ayllu fue un invento de los incas, para nada. De hecho, era una estructura social milenaria, un cimiento muy antiguo sobre el cual el imperio pudo después construirse. Si echamos un vistazo a la historia vemos que el Ayllu no desaparece, se va adaptando. Cuando cae el imperio tiahuanaco fue la célula social que permitió a los señoríos aymaras reorganizarse. Siglos más tarde, cuando los incas empezaron su expansión, entendieron algo fundamental. No se puede gobernar un territorio tan enorme y diverso solo con ejércitos. Se necesita una red social. Así que, en un movimiento político brillante, no lo destruyeron. Al contrario, lo integraron y lo convirtieron en la unidad básica de su administración. Así que quedémonos con esta idea, que es fundamental. El Tahuantinsuyo, el gran imperio inca, se levantó sobre la base que ya existía del Ayllu. Fue una especie de pacto. El imperio daba estabilidad y protección, y los Ayllus aportaban el orden social y la producción. Una integración inteligente, la verdad. Pero claro, en 1532 este mundo colisionó de frente con otro que traía una idea radicalmente opuesta. La idea de que tanto la tierra como las personas podían ser propiedad de alguien. Fijaos en esta cita de un líder indígena. Creo que capta a la perfección el abismo que había entre las dos formas de ver el mundo. Para el mundo andino, la tierra era la madre. Para los conquistadores, era una mercancía. Un choque de visiones, pues imposible de reconciliar. Y esta tabla lo ilustra perfectamente.
Donde había comunidad, se impuso el individualismo y la propiedad privada. Donde había reciprocidad, se impuso el trabajo forzado de la encomienda. Donde la tierra era sagrada, se convirtió en un simple recurso que explotar. El sistema colonial atacó de forma sistemática los pilares del Ayllu. Con la encomienda, se arrancó a las familias de sus comunidades para hacerlas trabajar. Con las reducciones, se las reubicó a la fuerza en pueblos controlados por los españoles, rompiendo su lazo sagrado con sus tierras, y al prohibir sus rituales, se intentó borrar su memoria colectiva, su alma. Pero, y aquí viene lo increíble, el Ayllu demostró una capacidad de resistencia brutal, porque su fuerza no estaba en los templos o en los líderes visibles, sino en las prácticas del día a día, en el Aini secreto entre vecinos, en los símbolos tejidos en un textil, en los nombres de las montañas susurrados de padres a hijos. Y esa capacidad de resistencia nos trae directamente hasta hoy, porque el Ayllu no es una simple reliquia histórica, es una fuente de sabiduría que sigue muy viva. Lo que es realmente interesante es que hoy conceptos como la reciprocidad o la idea del buen vivir, el sumak kausai, que beben directamente de la lógica del Ayllu, están en el centro de movimientos que buscan proteger la biodiversidad y reconstruir el tejido social. Al final, si lo pensamos, esta es quizás su lección más profunda y universal. En un mundo hiperindividualista como el nuestro, el Ayllu nos recuerda una verdad muy simple pero a la vez muy radical, que dependemos los unos de los otros y que esa interdependencia no es una debilidad, sino nuestra mayor fortaleza para sobrevivir. Así que ahí queda la pregunta flotando en el aire. Ahora que buscamos modelos de vida más sostenibles y conectados, ¿es posible que parte de la respuesta esté en esta antigua forma de entender el mundo? La historia del Ayllu parece sugerir que, a veces, para avanzar, lo primero que hay que hacer es mirar hacia atrás.